Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas tardes y muy buenos días, depende del día y de donde se estén conectando. Hoy estamos nosotras diferentes aquí conectadas porque tenemos un tema muy especial para hoy. Es un tema del que adolece muchísimas personas, una cantidad muy grande de la población y que a veces no nos damos cuenta que lo estamos adoleciendo, que nos está pasando. Así que hoy quiero volverles a presentar los que ya las conocen y para los que no las conocen a mis compañeras y amigas, a Laura y a Sarita desde Bogotá y desde Ibagué. Chicas, saluden y empiezan a contarnos ustedes qué piensan del tema de hoy, qué opinan, o sea, qué creen ustedes que es el abuso o maltrato psicológico emocional. No el tiempo, no el tiempo. No, no, Lau, por favor, déjame hablar. Ay, ya está. Bueno, pero es que siempre dicen que es que yo siempre arranco. No, con confianza, con Yo confianza. creo, yo creo que es el acto más inconsciente que tenemos todos, ¿sabes? O sea, como que es algo que tú te das cuenta cuando ya estás hasta el cuello. Digamos que pensaba rápidamente en las preguntas que planteó Lu. Y en lo primero que pensé fue en que la persona que más en algún momento me ha maltratado he sido yo misma. O sea, la que más duro me he dado, la que más me he cuestionado, la que más me he criticado, he sido yo. Porque pues no tengo, sí tengo casos cercanos, pero así como que recuerde que alguien haya hecho todas esas cosas conmigo o que yo le haya permitido, no. Ok. Ok. Yo, bueno, no sé si esté bien, pero cuando Lu propuso el tema, me acordé mucho de la persona herida hiere. Y siento que va muy de la mano con la persona que maltrata, maltrataron. Y está exponiendo todos sus traumas, todas sus cosas, y lo vuelve cíclico, ¿no? Entonces, siempre el que maltrató a este va a maltratar el de abajo y así sucesivamente. Adicional a eso, yo siento que muchas personas empiezan haciéndolo inconscientemente y ya después saben que les funciona y lo cogen es como rutina. Entonces, para mí es más, va atado, muy atado el herido hiere y el maltratado maltrata, por decirlo así. Sí, total, eso es una problemática que se repite en en muchos otros problemas pues, de los que adolecemos los seres humanos. Y yo pienso que en mi experiencia, yo sí siento que algunas veces o varias veces en mi niñez sufrí de maltrato emocional y como ya era una zona de confort horrible para mí, pues yo la reproduje después de eso y yo me sentía en cierta forma cómoda y eligiendo personas que me recrearan eso en mi edad de adulta. Pero yo teniendo esa experiencia que yo tuve, al menos yo pienso que la persona maltratadora, también lo que tú dices ahorita, de alguna manera fue maltratada también. Y en este caso hay dos clases de personas, que es la víctima y el victimario. Normalmente el victimario también fue maltratado. ¿Y cuál es la diferencia con la víctima? Que la víctima normalmente es una persona que se guarda todo y que decide victimizarse o decide sufrir por eso, mientras que el victimario sí sufrió, sí se victimizó, pero llega un punto en que decide hacerlo también. Puede ser que lo decida así como hoy decido que voy a hacerlo, o puede que no sepa que lo decidió, pero decide ser una parte activa, mientras que la víctima decide ser la parte pasiva. Yo pienso que sí, las personas que normalmente maltratan a otra persona psicológicamente, emocionalmente, a veces ni siquiera se dan cuenta que lo están haciendo, muchas veces, otras veces sí se dan cuenta, pero les vale cinco. De hecho, hay gente que se alimenta de eso, hay gente que se alimenta de las personas que maltratan. Y bueno, para comenzar, y ya que ya tocamos ese tema, la primera pregunta es si ustedes han sufrido alguna experiencia de maltrato psicológico y cómo comenzó todo. Y si no la han sufrido, como en el caso de Lau, que nos decía ahorita que no siente que lo haya sufrido, si hay alguien cercano que ya tuvo que escuchar
con este tema del maltrato psicológico. Pues es que yo te digo, hago referencia a mí porque digamos que muchas veces, listo, la persona te puede decir cosas, la persona te puede meter ideas en tu cabeza, pero la que las maquina eres tú, ¿cierto? La que permite que eso te afecte o no eres tú. Siempre nosotros tenemos ¿cómo se llama? La oportunidad de elegir. Y siento, por ejemplo, en mi caso que eso pasó hace varios años que yo no creía en mis capacidades. Entonces, en algún momento alguien me dijo, como usted está donde está por esta persona, usted tiene lo que tiene por esta persona, y eso a mí me maquinó a tal punto que yo realmente pensaba que era así. Cuando hablo de que tú estás hasta el cuello es porque llegas a un punto en el que te das cuenta y miras para atrás y dices, ¿qué estoy haciendo y que me desconozco? Yo me imagino que las personas que permiten que la gente externo las maltrate o cambie su forma de verse a sí mismas, porque en últimas es eso. Esas personas, yo siento que no pueden elegir y conscientemente, cuando generan la conciencia, muchas veces es demasiado tarde. Sí, o por ejemplo, un niño o un adolescente que en su casa solo recibe maltrato porque, no sé, no fue un ser deseado, sí o no, o porque es un niño que hay muchas personas que desarrollan su personalidad desde muy pequeños y su carácter y su familia no los entiende. Entonces, ¿cuál es la solución? Maltratar. Y cuando ven que el maltrato físico no funciona, ¿qué es lo que puede destruir un ser humano? La mente. Y tú no escoges eso siendo un niño o siendo un adolescente. Entonces, no sé, para mí es un tema, Súper Muy amplio. amplio. sí, me sobrepasa. Yo, no sé, yo le he echado mucha cabeza desde que planteamos el tema hace unos días, sin saber las preguntas, porque evidentemente íbamos a hablar de casos personales, o sea, sí o sí íbamos a tocar el tema personal. Y yo recuerdo y he hecho mucha memoria y yo no tengo un recuerdo mío de maltrato psicológico de pequeña, porque después tuve un novio que ese sí me maltrataba psicológicamente, pero digamos que hay muchos maltratos, entonces está el que humilla, el que amenaza, el que te pone por debajo de todo, el que te baja la autoestima al piso. Y yo tuve fue ese novio que tenía tantos problemas con él mismo de seguridad, de autoestima, que me hizo, sin él saberlo, me volvió como dependiente a él, ¿sí? Como, entonces él se ponía bravo y yo, pero ¿por qué estás bravo? No te hables con tal persona y yo no le hablaba a tal persona. Y eso también es maltrato porque ya era un control que él simplemente no te puedes hablar con él y con él y con él y eran amigos del colegio. O sea, estudiaban conmigo, o sea, no había forma de sacarlos de mi círculo de vida. Y yo lo normalicé. O sea, pues era muy pequeña, tenía 15, 16, y yo lo normalicé y después, muchos años después, cuando ya terminamos, tuve más novios, no sé qué, me di cuenta que pues que él me maltrataba psicológicamente porque nunca podía salir de esa relación tóxica, de esa relación que no iba para ningún lado y que lo único que hacíamos era sufrir los dos, porque no solo sufría yo, sino él también lloraba, se montaba en las películas de la vida. Entonces, ese es un maltrato, digo yo, importante porque, pues, gracias a Dios, esa relación no continuó, pero donde, ¿qué tal yo me hubiera embarazado? Donde yo me hubiera casado, donde no hubiera salido de ahí, hubiera sido terrible. O sea, hubiera sido ya otro cuento aparte. Y casos de cercanos conozco un montón, eso sí, tengo un montón. Yo trabajo con mujeres y veo todo el tiempo maltrato psicológico de todo lo que ustedes se quieran imaginar. Y son viejas lindas, inteligentes, súper trabajadoras,
ganan súper bien, súper talentosas, pero muchas los cogen y les pegan un maltrato psicológico furioso en la casa, sus parejas. Además que muchas veces cuando hay maltrato en la casa, uno va a buscar el mismo maltrato en la pareja y uno no es consciente. Entonces, sí conozco varios temas, pero exteriores. Y a veces uno desde afuera cree que es fácil, como mira, sal de ahí, como mira, date cuenta, pero no sé, no es tan sencillo, no es como que ellas, y tienen la posibilidad económica toda para salir de ahí, y simplemente el maltrato es tan fuerte que no lo hacen. Entonces, Sí, sí, tienes razón, a veces hay como, yo escucho mucho, sobre todo cuando salen las chicas haciendo como sus lives diciendo que las maltrataron y que denuncian públicamente a tal persona, no solamente psicológica, sino físicamente, y la gente sale, pues, pues váyase de ahí, ¿por qué no se fue? O sea, la gente no tiene ni la más mínima empatía con los demás y no tiene ni idea del infierno que otra persona vivió, que la llevó a vivir ese nuevo infierno y que no tiene las armas para defenderse. Yo por mi lado, sí, cuando yo estaba pequeña, yo les he contado que pues yo vengo de una familia donde a mi mamá la maltrataron mucho de pequeña y ella, su física, psicológica, o sea, todo mente, o sea, si se imaginan el maltrato ese, lo tuvo ella. Entonces ella creció en un mundo en el que para ella todo eso era la realidad, o sea, para nosotros la realidad es otra, pero para ella esa era su realidad. Entonces ella sin quererlo y sin proponérselo, ella pues obviamente tenía poder sobre mí porque pues era mi mamá y normalmente el maltrato se da de personas que tienen poder. Por ejemplo, en la familia pues los papás o los hermanos mayores, en la pareja si la pareja gana más que uno o si tiene un cargo más alto que uno así no gane más. Con los hijos pues uno tiene poder sobre los hijos, bueno, los jefes o compañeros que uno tenga. Entonces, de algunas maneras mi mamá sin proponérselo lo hizo, entonces para mí era como, por ejemplo, había un comercial que ustedes no creo que lo conozcan porque son muy chiquitas, pero era un comercial en el televisor, en la televisión, que salía alguien, o sea, era un comercial contra el maltrato infantil, entonces salía un tipo hablándole, le dijo, usted no es nada mío, usted no es mi hijo, cállese, usted no hace nada bien. Y yo siempre que lo veía, yo me ponía a llorar, porque yo veía que como que eso era lo que me decían. Y muchas personas que incluso pueden ser maltratadoras o puede que no lo sean, escuchan eso y dicen, ay, sí, la víctima antes vivió de milagro. Mi mamá no lo hizo de aposta, esa era su realidad. Como les digo, las personas a veces que fueron maltratadas deciden ser parte activa, o sea, son tan buenas que no se quedan ahí victimizándose, sino deciden ser parte activa. Y a mí me pasó, entonces, a medida que iba avanzando yo en mi vida, esa era parte de mi realidad, ¿no? No entendía lo que estaba pasándome, pero yo me convertí como un radio. Ustedes saben que uno prende un radio y cuando empieza a moverle las frecuencias, pues va a agarrar las que tenga por ahí cerca. Las que me agarran a mí acá no son las mismas que le agarran a Sarita en Ibagué o a Laura en Bogotá. Entonces, yo me convertí como ese radio en que todas las frecuencias que agarraba eran bajitas, todas. O sea, yo siempre atraía el tipo de personas que como que sentían placer o algo maltratando a las personas de alguna manera. Obviamente, a mí que me ha salvado y es que yo me considero una persona fuerte y que las cosas que me han pasado a mí en la vida me han hecho más fuerte y que aparte yo creo en Dios y yo siento que Dios todos los días está al pie mío y no ha permitido que me pasen muchas cosas. Entonces, ¿qué me salvó eso? Porque nunca llegó el tema de ninguna clase de relación, ni de amistad, ni de noviazgo, ni hoy en día que pues tengo mi esposo, nunca llegó al tema de la violencia física, porque esa violencia emocional o psicológica siempre escala, casi siempre escala a violencia física, pero porque yo creo que soy fuerte y no, y por más que yo sea sumisa en muchas cosas o haya sido sumisa en muchas cosas, la gente sabe que puede llegar hasta cierto punto conmigo los que de alguna manera han tenido ese poder. Entonces, ¿cómo me di cuenta yo de eso? Pues que estaba siendo víctima de maltrato psicológico. Me vine a dar cuenta cuando ya estaba bien adulta, cuando tenía muchos problemas en mi vida que yo no sabía por qué estaba pasando por eso, porque
yo teniendo tanto potencial, siendo tan inteligente y todo, yo como que no avanzaba, entonces me puse a como a tratar de como de progresar en la vida psicológicamente y empecé como a buscar información y ahí me di cuenta que era pues que había sido víctima de maltrato muchas veces y pues antes yo no me daba cuenta y hay mucha gente que sufre maltrato, pero son muy fuertes, entonces no se dan cuenta que los están tratando de maltratar o que son maltratados. Así como me pasó a mí, que yo no me di cuenta antes, pero ahora sí veo las banderitas rojas rapidito, con alguna relación de trabajo, de amistad, incluso a mi esposo le pasa que él es muy fuerte, pero él no se da cuenta, o sea, él es de un corazón demasiado grande y cuando a él le están haciendo las cosas, él no se da cuenta, sino que yo le digo, oye, y esta persona, mira que lo que está haciendo y todo, porque yo ya identifico las banderas rojas, entonces eso es importante saberlo. Ustedes de pronto podrían identificar cuáles son las banderas rojas que uno tiene que tenerle cuidado en alguna clase de relación cualquiera en el tema del maltrato psicológico. Yo tengo una que me acordé hace poquito, en la amistad, cuando empiezan, te voy a decir algo, pero no te ofendas. Ya Con ahí, todo respeto, sí, con todo el respeto, te voy a decir algo, ya ahí todo está mal. O sea, tú puedes decir las cosas sin necesidad de humillar al otro, sin necesidad de por debajearlo. Ahí está como esa imagen que siempre, bueno, que en Facebook sale, que mucha gente comparte, que es, entonces están un par de amigas y es, ay, me compré una casita, ay, tan pequeñita, ay, me compré un carro, ay, pero es como viejito, ay, me compré, no sé, va cumpliendo sueños y la amiga en vez de animarla, estás como, ay, pero qué pesar. No, pero ese modelo no se vende. O, ay, pero, ¿y empezaste eso? No, y eso está súper malo. Eso es un maltrato psicológico. O sí, sea, claro, ya cuando tú ves una persona que no está ahí para apoyarte, esa es una bandera roja, como así de grande. O sea, no, no me cabe en la pantalla eso. total, Sal de total. ahí. El control, el control, cuando alguien quiere controlarte. O sea, por ejemplo, eso es una forma de control. Controlar a que no te expandas. ¿Y porque la gente no quiere que te expandas? Porque tiene miedo de que los dejes. Generalmente la persona que maltrata es porque, acuérdense que hemos hablado siempre de que las emociones, decisiones, todo lo que uno hace en la vida se rige por dos emociones principales, que es amor o miedo. Generalmente la persona que maltrata es porque tiene un miedo. Miedo a que nuevamente abusen de ellos como sufrieron en el pasado, según hablaba Lu. O miedo de que la persona que está al lado, sea su amiga, su compañera, su pareja, los vaya a dejar. Entonces, ¿qué tratan? De controlar. Yo cuando veo a alguien que quiere controlar, es como, Sí, con permiso. huye, Que ¿sí? me voy retirando. Sí, sí, o sea, todo es control y control. No, o sea, no, no, no. El control es lo peor y más, por ejemplo, para mí una bandera roja es que, bueno, hay que tener en cuenta algo y es que todos tenemos algo o sea, a veces nosotros también podemos llegar al punto de maltrato, de maltratar psicológicamente a alguien, pero son casos aislados, o sea, es como que una vez en el año o varias, o cuando estoy de mal genio, pues yo puedo hablar durito o puedo sin querer ofender a alguien, pero no es algo que sea no es algo que sea como todos los días, que sea algo sistemático, ¿sí? Entonces, el tema de las personas que son maltratadoras psicológicamente sí son sistemáticas, o sea, o sea, como que se alimentan de eso, parece que se alimentaron y necesitaron estar haciéndolo. Entonces, hay que tener cuidado con eso porque hay gente que, no sé, el novio ayer le habló feo, le habló durito porque pues estaba siendo bien caprichosa y ya no me maltrató psicológicamente, no. Entonces, cuando uno como ve esas banderas rojas y fue algo que yo identifiqué y es que una bandera roja es que yo no me sienta, a pesar de que yo quiera a la persona, yo no me sienta cómoda hablando con esa persona de ciertas cosas porque siento temor a ser juzgada por mi pensamiento o que yo, por ejemplo, no me pueda vestir de cierta manera porque como dice Laura, viene el control y entonces si me visto así, yo ya sé que mi pareja o mi mamá o el que sea se va a poner de mal genio conmigo y no me va a sacar si yo no voy y me cambio. Que yo empiece a sentir como si hago tal cosa, esta persona se va a poner de mal genio. Ahí es donde uno tiene que empezar a ver cosas. Y la otra cosa es
que yo no me sienta cómoda hablando, o sea, en voz alta de cosas, o sea, que yo tenga ideas, que yo tenga pensamientos respecto a cosas, o que yo crea en ciertas cosas y no hable de eso, porque no quiero incomodar a la persona. Otra cosa que me pasaba a mí mucho era que yo no me sentía como bien porque, por ejemplo, digamos que poniendo el ejemplo familiar con mi mamá, si ella estaba bien conmigo mientras yo le llevara la cuerda en las cosas, pero si yo opinaba diferente de algo o ella hacía algún comentario, yo no, pero yo no estoy de acuerdo porque tal cosa, no, eso era lo peor. Entonces yo no me sentía cómoda hablando cerca de ella porque si yo soy de las personas que si yo no siento lo mismo que esa persona, yo no voy a decir mentiras solamente por quedar bien. Entonces yo simplemente decía como, bueno, está bien, ya, ¿qué opinan, no? Pues me reservo mi opinión. Entonces hay que ver ciertas banderas. Y lo otro, normalmente una persona que está siendo suprimida, a veces esa terminología se utiliza mucho, una persona que está siendo suprimida se enferma muy seguido. Yo antes me enfermaba muy seguido, ahorita estamos hablando con las chicas, yo tengo un tema renal complejo y a veces me dan recaídas y eso no es porque sí, o sea, no es porque sí, porque mi riñón se le dio por molestar hoy, sino que también hay situaciones que te suprimen. Entonces, en estos días yo tuve por ahí un pequeño inconveniente y fue una situación, no fue una persona. Y yo todavía no he aprendido a canalizar muchas cosas y esa cosa, yo estoy segura que eso fue lo que me hizo enfermar. Normalmente, cuando yo me enfermo, reviso y hay una situación que yo no pude manejar que hace que me enferme. Entonces, a veces las personas que son suprimidas, a mí me pasaba muchísimo cuando Sarita me conoció, yo estaba siendo muy suprimida por alguien en esa época. Incluso un día nos sentamos con Sarita a hablar y yo empecé a llorar y todo, y yo saqué de raquera después de eso y dije, ah, no, o se amansa esa persona o se va de mi vida. Y yo vivía muy enferma cuando eso. De hecho, nosotros teníamos una amiga en común que ya no es amiga de ninguna de las dos. Esa mujer Que ya vivía, tampoco existe, que vamos a no sumar existe, a la lista de no, sí gente que existe. no sé por qué dejó de existir. No existe para nosotras, pero sí existe. Y la chica vivía enferma todo el tiempo y después de eso duró años que se enfermaba cada rato y entonces cuando uno sabía el contexto de lo que pasaba en su casa, pues uno entendía por qué. Entonces hay que empezar a ver eso. O sea, yo me enfermo mucho, yo vivo como con miedo de hablar, con miedo de ser yo misma. Ahí es donde hay que empezar a hablar. Y ahí es donde uno tiene que decir, no sé si les ha pasado, pero uno a veces tiene problemas con su pareja o problemas y uno dice miércoles, ¿y ahora con quién me desahogo? ¿A quién le cuento? Porque yo necesito salir de acá, porque pues cuando uno está siendo maltratado psicológicamente, y uno se da cuenta, uno no quiere que eso continúe. Y a veces uno no le cuenta a las personas cercanas porque dicen, no, van a odiar a esta persona, a esta amiga o a esta pareja, les van a odiar y qué tal que yo decida seguir con esa persona amiga o de pareja o de socio y no, ¿qué voy a hacer? Ahí es cuando entra la siguiente pregunta y es, Espera, Tacho, a mí se estaba que decía otro que me acabé de acordar. a ver, cuenta. Cuando minimizas las conductas de esa persona, cuando empiezas a justificar. A ver, Ay, da un ejemplo para que la gente te entienda. de ejemplo, es que él me gritó porque yo soy muy sorda. O sea, Sí, es que él me total. habló duro porque de pronto yo no le entendí, pero a lo mejor es que fue solo por eso. Cuando empiezas a justificar las actitudes de las otras personas, fijo, es porque al lado hay una persona que Sí, está o tratando sea, de abusar. O uno sea, lo quiere hacer quedar bien. hasta con uno, ¿no? O sea, uno trata como de convencerse. No, lo que pasa es que él estaba molesto porque tú fuiste, no sé, grosera o cualquier cosa. Momentico, o sea, en ese momento autocacheteese, ¿sí? Y piense, no tienes por qué justificar las actitudes, las malas actitudes que una persona tiene contigo, así como tampoco debes justificar tus malas actitudes frente a los demás, porque hay que caer en cuenta que a veces nosotros somos también a veces los maltratadores. Sí, totalmente de acuerdo. Y es que cuando uno empieza a justificar lo que tú dices, ese es el primer síntoma de, ¿yo por qué estoy justificando esto? O sea, ahí es donde uno tiene que decir, hay que examinarse y hay que ver lo que les Ahí está está diciendo que ahorita el tema. vayan a terapia. ¿Mm? Sí, es importante, eso es importante porque a veces uno no se da cuenta
lo que está pasando y uno a veces dice, ay, pero ¿por qué no me salen las cosas? Ay, ¿yo por qué me enfermo? Ay, ¿por qué será que Porque yo soy que no así. tengo ganas de hacer las cosas? Y a mí, por ejemplo, me pasaba de que yo decía, ¿por qué será que yo veo lo que hay que hacer y yo no es que tenga pereza, pero tampoco me paro y hago las cosas? Y es que obviamente había una depresión allá metida por todas las cosas y por toda la supresión que yo llevaba adentro, que no me permitía avanzar, toda mi energía se iba era a eso que estaba pasando, yo me convertí en una víctima. Además que algo, perdóname, algo que dijiste que es muy importante, que eso también ya lo hemos hablado y es la importancia de exteriorizar las cosas. O sea, cuando uno se empieza a guardar lo que sea, hey, es que me habló mal, lo guardo. Es que mi amiga, no sé, me minimizó algo que yo le conté. O bueno, muchas cosas uno empieza a guardar, a guardar, a guardar, a guardar. Y hay dos cosas. Una, ya después la persona te dice cualquier bobada y tú ya explotas, mandas al carajo a todo el mundo. Mejor dicho, ese día termina el matrimonio, termina la amistad y el otro solo fue y dijo que sí quería un caldo. O la otra, o sea, o te enfermas. O sea, el cuerpo siempre exterioriza lo que uno no quiere hablar. Entonces ahí es donde empieza el colon inflamado, las migrañas y muchas veces uno dice, ay, me está doliendo la cabeza, debe ser el sol. ¿Y qué pasa? Que toda la noche estuviste pensando y pensando y se reunieron todos los momentos porque uno para eso sí tiene una memoria muy buena y lastimosamente el maltrato hiere y el maltrato duele porque no solo es como, ay, sí, me hablo feo, no, eso duele en el corazoncito, en el alma, y si es alguien que uno quiere, pues es peor. Y ahí es donde es importante hablarlo y tener una persona de suma confianza, ¿sí? Que no, ojalá no sea la mamá, que ojalá no sea alguien cercano donde uno, bueno, pueda volver con esa amistad, con ese esposo, con ese novio, y no lo estén juzgando después porque normalmente uno cuenta, entonces no sé, voy a poner un ejemplo, como a las mamás, no, y este es un no sé quién, y me hizo no sé qué, y guachu guachu, y ya la mamá odiándolo, y la mamá, mejor dicho, es que donde yo lo vea le doy su puño, Ya la y mamá a los ocho contratando al de la días, moto. Y no es y a no es los 8 días, lo me reconcilié. tal cual, y después la mamá los ve súper amorosos y, mejor dicho, planeando boda y todo, entonces es importante, o también mi psicólogo, un diario. Es una forma de exteriorizarlo. Además, perdón, Sari, pero es que digamos que si acudimos a nuestro círculo cercano, ¿cierto? A lo mejor las cosas que provocan ese maltrato, por ejemplo, depender de otra persona es un vacío que yo no he resuelto de mi crianza, ¿sí? Entonces yo acudo a mi mamá o a mi papá que no directamente o no intencionalmente provocaron esa reacción en mi crianza, pues no me van a poder asesorar de la mejor manera, ¿no? Porque recuerden lo que siempre decimos, la gente hace, sobre todo los papás, hacen lo mejor que pueden con las herramientas que tuvieron en su momento. ¿Sí? Y respecto a eso, tú tienes dos opciones, por ejemplo, que yo he analizado ahorita en el caso de Lu, y que es una vaina que yo he pensado mucho tiempo. Cuando tú tienes el ejemplo de tu familia, o de tus papás, o de la gente grande que ves, tienes dos opciones. O usas eso para ser una mejor persona, o usas eso para convertirte en una peor persona de acuerdo al ejemplo que tuviste. No sé si me haga entender. Entonces, esto no está patrocinado, esto no está, sí, o sea, todavía no estamos comisionando, pero siempre, siempre, siempre acudir a un guía espiritual, a un psicólogo, al cura de la iglesia de la esquina, sí, o sea, a la peluquería, que la de la peluquería, de verdad, ella conoce historias, sabe de cosas, pero alguien que en serio lo pueda mirar desde un punto de vista diferente, no tome partido y le pueda dar los mejores consejos a uno. Claro, y también al buscar a alguien que lo ayude a uno,
es importante hacer la precisión de que uno tiene que buscar a alguien que lo ayude a uno o que lo escuche al menos. Si uno tiene una intención así sea de chiquita, de salir de ahí, o sea, de salir de cambiar algo para salir de ese problema en el que está. Porque si a uno busca ayuda y la persona que lo va a ayudar a uno le está diciendo a uno lo que tiene que hacer y uno está diciendo, está loco, yo qué lo voy a dejar, yo qué voy a dejar de hacer tal cosa, yo, o sea, ¿para qué? No busque ayuda si usted no tocó fondo ya y dice, yo quiero empezar a salir de esta cosa. Entonces, por ejemplo, lo que hablaban ustedes ahorita, yo estaba recordando que cuando yo empecé a ser como más consciente del tema del maltrato psicológico, vi que empezó a crecer todo, ¿no? Uno se empieza a dejar, al menos en parte de pareja, uno empieza como a dejar que la persona le lee un poquito a uno la voz, entonces ya después no solo elevarle la voz a uno, sino descalificar todo lo que uno hace y todo el día estar descalificándolo. Algo que también pasa mucho es que la persona, tú le estés hablando y que hay personas que son expertas en que tú les estás hablando cosas y todo lo que tú dices no es. O sea, todo lo que tú estás diciendo no es y siempre tienen como no, eso no es así, es de esta manera y no mierda, pero es un tema tan grande que puede haber muchas aristas y pues mi realidad es esta. Entonces, yo pienso que lo más importante es que la gente pueda entender lo que decía Lau ahorita, o sea, hay gente que está muy lastimada, sí, pero yo no tengo por qué ser la persona que ayude a que esa persona deje de estar lastimada. Yo tengo mi propio problema, yo soy una hoja, cada vez que alguien me lastime duro, esa hoja se va a arrugar y cuando la vuelvan a desarrugar, pues ya no va a seguir igual y no es guardarse las cosas. Por eso yo decía, cuando uno busca a su círculo de apoyo, porque no necesariamente tienen que ser la familia, pero sí un círculo de apoyo es por ejemplo, nosotras con Sarita, cuando Sarita quedó embarazada, que tenía sus hormonas a mí, nosotras hablábamos y yo siempre le contaba a Sarita, pero ¿por qué se lo contaba a ella? Porque yo decía, ella tiene un hogar, ella tiene su niña que está muy pequeña, la niña de Sarita tiene un añito más que la mía, y yo decía, yo le hablo a ella porque ella ya pasó por ahí y ella lo manejó, y yo quiero saber ella qué me puede decir de eso. También busqué ayuda psicológica y busqué ayuda de muchas maneras, pero lo importante siempre es comunicar, comunicar. Yo siempre hago énfasis en eso porque a mí lo que me ayuda a solucionar mis conflictos más tenaces es comunicar, hablar. Las veces que yo no hablo, yo se lo decía a Sofía en estos días que tuve la situación que les dije, yo le decía, yo siento que tengo un taco aquí y que necesito que salga de ahí. Y yo le dije, si no, yo no sé qué va a pasar conmigo, pero no sé a quién decirle eso, no sé a quién me puede ayudar. Y dicho y hecho, yo no lo hice, no hablé de ese taco que tenía ahí y me enfermé. Entonces el tema es, siempre comuniquen las cosas. ¿Por qué? Porque como este tema del maltrato psicológico puede escalar también al maltrato físico, pues no se esperen hasta que llegue al maltrato físico y que la gente está muy loca hoy en día y coge y mata a cualquiera porque le dijo cualquier cosa. No busquen, Y no después dice esperen que a no que llegue a eso. existe. Después dice, ya no existen nuestras Sí, vidas. exacto. Y por eso es lo que ustedes dicen, ir a terapia. Cuando tú vas a terapia, ¿qué pasa? Cuando uno va a terapia, está hablando, la persona que lo atiende a uno le está preguntando cosas y está haciendo que todo eso salga. Entonces, por eso es ir a terapia. Y yo quiero que ustedes me digan de pronto en su experiencia de pues lo que tienen, porque yo sé que las dos han ido a terapia algunas veces y todo. ¿Cuál es la experiencia que ustedes tienen respecto a la terapia, así muy rápidamente, en cómo le puede ayudar a uno como a exorcizar esos sentimientos? ¿Y por qué? Porque quiero que siempre hagamos énfasis en eso, porque es importante que alguien busque un profesional para que lo ayude y para que como que lo direccione hacia las cosas que tiene que hacer. Pues es que, mira, pienso yo que uno de los aprendizajes más grandes es el amor propio, ¿sí? Es entender que no hay ser más importante que yo. O sea, no estoy siendo ególatra, estoy diciendo mi bienestar, mi paz mental, mi salud mental, eh, es lo más importante para mí. Entonces, yo hablaba precisamente eso en estos días en terapia y decía, oye, qué lindo haber llegado al punto de mi vida en el que yo puedo establecer límites hasta las personas que yo no quiero perder, ¿sí? O sea, mis personas más queridas, y les puedo decir, me da mucha pena contigo, pero lo que dijo Lu, no voy a ser la persona con la que ensayes cómo se trata bien.
No voy a ser la persona con la que aprendas que se puede perder. Sí, o sea, hasta aquí llego yo. Eso me ha parecido de las cosas más lindas que yo le agradezco a la terapia. Entender que si bien soy feliz en un sitio, porque es que a veces cuando tú me trato de transportar a la situación de la persona que está siendo víctima, estás en una zona de confort, tienes tu hogar o tienes tu amistad, sí, o tu, no sé, tu compañero de casa en la universidad, lo que sea, y no quieres sacrificar eso por establecer límites, sí, o por reconocer que esa persona te lastima. Hey, nada es más valioso o nada de todas las cosas que estés pensando que vas a perder cuesta más que tu paz mental y cuesta más que la satisfacción de que te pusiste como una prioridad. Esas son de las cosas que yo pienso pues que son los aprendizajes más grandes. Es importante ir a terapia porque a pesar que hay muchos libros y el acceso hoy en día del internet está, mejor dicho, a un clic de todo el mundo puede tener acceso, bueno, la mayoría a un libro que les puede ayudar demasiado, pues un profesional para eso estudió, ¿cierto? Porque a veces hasta leemos el libro equivocado, porque creemos que es una cosa y no, por ahí no es otra. Y es importante también algo que me gustó en terapia, que es bobo porque eso se sabe, pero me lo hizo entender y es que si yo quiero perdonar a alguien, yo no puedo esperar a que un psicólogo, un psiquiatra, un profesional me diga perdónelo, sino esa decisión es solo mía. Yo no puedo esperar que un psicólogo, psiquiatra profesional me diga, vaya y hoy a las 5 de la tarde termina esa relación. Jamás, ninguno de ellos va a tomar las decisiones por uno. O sea, ellos miran qué es lo que pasa, lo observan a uno, pero finalmente todas las decisiones pues las toma cada una. Entonces siento que es importante porque también es un punto de vista neutro, porque esa persona no ha estado contigo, no te ha visto llorar, no te ha visto reír, no sabe si eres buena o mala persona, simplemente te empieza a observar, a mirar, a escuchar y seguramente te puede dar una opinión un poco más neutral que alguien conocido. Además que yo estoy muy de acuerdo en no solo buscar un profesional. Si no le gustó, si no estuvo, no hubo feeling, pues busque otro, hasta que encuentre a alguien con el que usted sienta que hay feeling. Entonces, para mí es un sí total buscar ayuda para el maltrato que sea básico, medio o avanzado. O sea, sí o sí es necesario. Y nunca es tarde, ¿no? Eso iba a Ajá. decir. Nunca es tarde. Ay, es que han pasado. Mientras haya vida, hay oportunidad de cambiar lo que sea. O sea, No, puede. pero somos muy profundas a veces, pero muchas veces decimos como es que han pasado 10 años, es que mi familia me dice que tengo que luchar por este matrimonio, porque es que hoy en día los matrimonios no duran, es que hay que cultivar las amistades porque hoy en día ya no se ven. Sí, sí hay que luchar, es una decisión constante, como lo hablábamos en el capítulo de la amistad, ¿cierto? Es elegir conscientemente todos los días que quiero estar en un lugar, pero en un lugar que no me lastime, en un lugar que no me quieran hacer daño. Totalmente. Eso de Hay verdad que ver algo, hay que ver algo y ya para ir cerrando, yo creo que hay que ver algo y es que a veces hay cosas que se salen de como de orden, porque pues uno nunca les puso el orden, nunca les puso los límites, lo que hablamos, pero hay personas que sí, que como uno los dejó allá que hagan recreo en el patio de atrás de la casa, entonces ya hasta se van a vivir allá y todo. Pero hay personas que si tú les pones los límites y les dices, mira, yo me estoy sintiendo de esta manera y no me parece que esto esté bien y puede que al principio no les guste porque a nadie le gusta que le digan que no está haciendo las cosas bien, pero si la persona recapacita y dice, no, sí, tienes razón, yo tengo que cambiar, eso mismo viví yo no quiero ser así, yo no quiero ser como era mi papá o como era mi mamá, lo que sea, y se da la oportunidad de empezar a cambiar porque él quiere, no porque uno le dice, o la persona, si es una amiga, pues que lo haga y uno le puede dar manejo a la situación. Si uno no le puede dar manejo, pues sí, agarre sus chiritos y arranque o sáquelo,
pero si uno le puede dar manejo a la situación y si uno ve que hay alguna manera de solucionarlo, se puede solucionar. Pero la vida es muy corta como para uno estar amargado y estar triste todos los días, y esa es la otra cosa, o sea, tome acción en algo. Si todos los días usted está sintiendo que esa persona, esa persona o esas personas la están haciendo poquitico y cada vez más como que menoscaban su amor propio, haga algo. Y hacer algo va a empezar a hacer que ese amor propio suba, porque la única manera de hacer que el amor propio suba es tener un poquito de logro cada día en cosas. Pero al menos si una opción es empezar a crecer desde adentro, buscar ayuda con alguien profesional, ojalá, si no tiene por un profesional, al menos busque ayuda de alguien que ya haya tenido experiencia al respecto y lo pueda guiar. Y pues cuando ya sea el momento usted diga adiós, pero siempre entienda que mientras hay vida hay oportunidad de cambiar lo que sea. Lu está que se habla, pero será en otro capítulo. No, Sí, muchas gracias a todos. bueno, entonces un besito para todos, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo capítulo. Un besito, niñas, chao, chao.